El poeta y ensayista mexicano Octavio Paz está comprometido ante todo con el lenguaje. Su obra, reunida en más de 25 volúmenes, abarca temas muy variados: la poesía, el arte, la historia, el pensamiento, de lugares muy alejados entre sí: México, India, Francia, China, Estados Unidos, España, Japón. Libertad bajo palabra, Ladera Este, El mono gramático, Pasado en claro, El laberinto de la soledad, Águila o sol, El arco y la lira, Las peras del olmo, Puertas al campo, Corriente alterna, Postdata, El ogro filantrópico, Sor Juana Inés de la Cruz o Las trampas de la fe y Tiempo nublado. Son algunos de los títulos que lo han colocado entre los escritores más grandes de nuestro idioma y que lo han hecho merecer varios premios: Nacional de Letras, Misa, Jerusalén, Olin Yolistli, Cervantes y Neustadt, así como los doctorados honoris causa de las universidades de México, Boston, California y Harvard. En el 70 aniversario del poeta, Televisa presenta Conversaciones con Octavio Paz, un programa conducido por Héctor Tajonar. Muy buenas noches, estamos en el antiguo convento de San Jerónimo, hoy claustro de Sor Juana, para hablar sobre la vida y la obra de Sor Juana Inés de la Cruz, tema al que le vamos a dedicar 2 programas. Octavio Paz es autor del estudio más completo sobre Sor Juana. Su libro es además un cuadro de la sociedad y la cultura mexicana del siglo XVII. Sor Juana Inés de la Cruz o Las trampas de la fe es también un juicio sobre las relaciones entre moral y política, ortodoxia religiosa y creación intelectual. Para Octavio Paz, el caso de Sor Juana es análogo al que sufren muchos pensadores de nuestra época. En el prólogo, Octavio Paz sintetiza el propósito de su libro. La comprensión de la obra de Sor Juana incluye necesariamente la de su vida y de su mundo. En este sentido, mi ensayo es una tentativa de restitución. Pretendo, dice Octavio Paz, restituir a su mundo la Nueva España del siglo XVII, la vida y la obra de Sor Juana. Un mexicano del siglo XX, dice Octavio Paz, lee la obra de una monja de la Nueva España del siglo XVII. Hemos invitado a la eminente sorjuanista Georgina Sabat de Rivers. La doctora Sabat Rivers nació en Santiago de Cuba y es ciudadana de los Estados Unidos. Es directora del Departamento de Lengua y Literatura Hispánica de la Universidad Estatal de Nueva York en Stony Brook. La doctora Sabat Rivers es autora de estudios fundamentales sobre Sor Juana, entre los cuales voy a mencionar 3 de sus libros: El sueño de Sor Juana Inés de la Cruz, Obras selectas de Sor Juana, editada en colaboración con Elías L. Rivers, e Inundación Castálida, con introducción y notas. Muchas gracias por estar con nosotros, doctora Sabat Rivers. En su libro dice usted que en la situación infantil de Sor Juana ya estaban inscritos todos los pasos del destino de la monja: la renuncia al matrimonio, la celda biblioteca de la edad madura, la rebelión contra la autoridad y hasta el argumento de Primero Sueño. Por ello, yo quiero proponerles que empecemos esta conversación hablando sobre la infancia de Sor Juana. Sí, bueno, yo creo que sí. ¿Qué le parece a Georgina? Sí, me parece muy bien empezar hablando por... Bueno, yo quisiera decir antes 2 pequeñas cosas. La primera, mi gran placer en tener a Georgina Sabat con nosotros. Todos los que hemos estudiado a Sor Juana le debemos
observaciones inteligentes y le debemos trabajos importantes. También me parece significativo que ella sea, en primer lugar, mujer. Entonces vamos a hablar de una mujer eminente y que una mujer contribuya a este diálogo. En segundo lugar, que no sea mexicana, sino que sea de América Latina, pero no mexicana, porque la figura de Sor Juana no es una figura puramente mexicana, es una figura hispanoamericana y yo me atrevería a decir una figura universal. Pertenece, en primer lugar, por su nacimiento a México, en segundo lugar a Hispanoamérica y a España, y en tercer lugar yo diría al mundo entero. En esta conversación en la que participa una mujer que no es mexicana, sino hispanoamericana, van a participar también algunos ausentes, ilustres, entre ellos y a los cuales les debemos mucho. Algunos están muertos, pero que fueron los iniciadores del estudio moderno de Sor Juana, como el poeta Amado Nervo, como el maestro Toussaint, como Hermilo Abreu Gómez, como el padre Méndez Plancarte, que hizo esta obra excepcional, la edición de sus obras, y finalmente un maestro vivo, al que me hubiera gustado mucho tener aquí, pero me pareció que era mejor el diálogo, el tete a tete entre usted y yo. Me refiero a Antonio de la Torre. Todos le debemos muchísimo a la Torre, ha sido un maestro de erudición y de saber, y desde luego esta conversación sería imposible sin sus contribuciones esenciales. Ahora bien, tocando el tema de la vida de Sor Juana, evidentemente es fundamental la infancia. Es fundamental la infancia porque la infancia y toda la vida de Sor Juana en su primera época ofrece varios misterios. El primer misterio es el del nacimiento. Muchos pensamos que nació en 1648, pero usted piensa lo contrario, piensa que el padre Calleja tenía razón, sí, y que nació en 51. Sí, yo pienso que el padre Calleja tenía razón y que ella nació en 1651. Claro, yo no rechazo del todo la posibilidad de que el acta bautismal que se encontró en Chimalhuacán pertenezca a Sor Juana. Ahora, hay algunos detalles que me parecen dudosos y por eso es que me he abstenido de aceptarla como el acta bautismal de Sor Juana. Sí, todo es dudoso, es misterioso. Sí, claro. Digamos que todo esto, es decir, Sor Juana ofrece enigmas esenciales y pequeños misterios, y claro, uno de ellos es el de su nombre verdadero. Se llamaba Juana Inés o Inés, y después agregó el Juana. Sí. No sabemos. Nació en 1648 o nació en 1651. Pero de algo estamos seguros, que era hija natural. Sí. ¿Verdad? Sí, bueno, claro, porque su madre dijo al final de su vida que ella era de estado soltera, ¿no? Eso es lo que llamó Méndez Plancarte el trágico enigma. Sí. Bueno, podría haber sido trágico, pero enigma. Sí, claro, de enigma no tenía nada. Pero yo no creo que la situación de la madre de Sor Juana fuera tan extraña en la Nueva España. De hecho, en toda Hispanoamérica. También en el Virreinato del Perú se daba el caso de que la mujer, yo creo que en América, especialmente la mujer blanca, tenía cierto estado distinto de la española. Las criollas, dice usted. Sí, las criollas. Bueno, o las mujeres españolas, que fueron muy pocas las que vinieron. Pero que aquí, como era un mundo nuevo en el que todo era posible, se dedicó realmente a cuestiones muy emprendedoras, la misma la madre de Sor Juana. Bueno, claro, ella fue una mujer muy emprendedora. Ahora, lo curioso es que en el testamento ella confiesa que tuvo 6 hijos, 5 hijas y un hijo, y que las 3 primeras hijas fueron hijas de un fantasmal vasco, Pedro de Asbaje y Vargas Machuca. Pedro Manuel de Asbaje y Vargas Machuca. No se sabe nada de él. Y los otros 3 hijos, 2 hijas y un hijo, los tuvo con un capitán, que esto sí lo conocemos, Diego Ruiz Lozano. Esto sí, ella lo confiesa con toda inocencia y además después el destino de las 2 familias es muy curioso. Usted hablaba de la infancia, Héctor. En efecto, a mi juicio, yo sí creo que todo el destino de Sor Juana
no es porque yo crea firmemente en Freud, es una superstición moderna este culto a Freud en muchos aspectos, pero sí hay una parte de verdad, y es verdad que todo el destino de Sor Juana un poco está inscrito ya en su infancia. Esta es una chica, hija natural, que nace en un lugar precioso, no sé si usted lo conozca. Sí, yo lo he visitado. En Nepantla y toda esta parte cercana a los volcanes, que es realmente extraordinaria como belleza física. Bueno, esta muchacha nace en una hacienda, el abuelo es arrendatario de 2 haciendas, la hacienda de Panoyán y la hacienda de Nepantla. Familia, no familia pobre, como se ha dicho, familia de mediano pasar. Tenían 2 haciendas, en aquella época era bastante. Claro que no eran de ellos la alquilaban, pero en fin. Y tiene hermanas. Las hermanas enteras tienen un poco el destino azaroso de su madre. Se casan, se descasan, tienen hijos naturales, andan un poco vagando por el mundo. En cambio, las otras, las hijas del capitán Diego Ruiz Lozano, se casan muy bien. Una se casa con un hacendado, sabemos cómo se casó, tuvo una dote importante, y la otra se casó con nada menos que con el secretario de la universidad, Miguel de Torres. No se llamaba Miguel, ¿cómo se llamaba? No recuerdo ahora, voy a buscar en sus papeles. Se llamaba José Miguel de Torres, sí, secretario de la universidad, que era poeta. Y así es que hay una diferencia muy grande entre las 2 ramas de la familia. Y al mismo tiempo sabemos muchas cosas de Diego Ruiz Lozano, del capitán, y no sabemos nada de Asbach. De todos modos, lo notable también en el caso de Sor Juana es la figura de la madre. Es una figura admirable en muchos aspectos. A mí, ¿no?, me parece que sí, y yo creo que debe haber tenido una influencia muy grande sobre Sor Juana, porque es obvio que esta mujer era de un carácter muy fuerte, lo suficientemente fuerte como para enfrentarse a la sociedad de su tiempo y tener 2 amantes y 3 hijos con cada uno, ¿no? Y además llevar adelante una hacienda. La hacienda, porque cuando muere el padre de ella, el abuelo de Sor Juana, ella se encarga de la hacienda. Exacto, y la dirige hasta su muerte. Siendo analfabeta, ¿verdad? Además era analfabeta. Sí. Yo creo que un aspecto fundamental para esta conversación es ver la influencia que tuvo el padre ausente y la personalidad de la madre que ya describieron sobre la vida y la obra y la vocación religiosa y literaria de Sor Juana, ¿no? Sí. Bueno, yo he tratado de hacer una pequeña descripción pensando que hay otra influencia, además habría que mencionar, la influencia del abuelo. El abuelo era un hombre, esta gente, el abuelo y la abuela, por lado de maternos de Sor Juana, dicen ellos que vienen de Sanlúcar de Barrameda, pero Sanlúcar de Barrameda era el lugar donde se embarcaban los españoles que venían a América. Eran castellanos o eran lo que se llama ahora andaluces. De todos modos, son gente que llega a América y que se insertan en América, viven en América totalmente. Fundan una familia que todavía existe. La familia Ramírez todavía existe, ha dado además sabios como Ramírez de Arzate y el hombre, el Ramírez España, que ha hecho, el investigador, Juana, que ha hecho un trabajo notable. Así que es una familia ilustre en muchos aspectos, esta familia Ramírez. Y el abuelo, don Pedro Ramírez, era un hombre que no solamente se ocupaba de la hacienda, de las 2 haciendas, sino que también tenía un interés muy grande en la literatura. Hay una antología de poetas latinos que Sor Juana leyó y comenta, y que además fue de su abuelo. Y ella misma y el padre Calleja cuentan que su abuelo tenía un estante con libros que ella desde niña leyó. De modo que hay la influencia del abuelo. Yo veo todo esto como una influencia contradictoria. Una madre que es un poco la imagen, diríamos, de la tierra poderosa, ¿no? Una suerte de reina de su hogar. Después, un padre fantasmal, no existe. No sabemos si lo conoció, pero si lo conoció, desapareció de su vida cuando ella era una niña, muy niña. Y después, la presencia del segundo amor de su madre, el capitán, con el cual siempre tuvo buenas relaciones por lo demás. De modo que todo esto la fue formando y finalmente el profesor alemán Fand habla de una identificación con el padre. Sí. Yo creo que la ausencia, el padre ausente es muy importante en la vida de Sor Juana, porque seguramente eso le dio un carácter distinto a su infancia, es decir, más libertad.
Es decir, no había en la casa la figura masculina que había que respetar y que obedecer, sino que era la madre un poco compañera de las hijas. Sí, pero la madre debe haber sido bastante autoritaria también, ¿no? Quizás sí, pero al mismo tiempo probablemente estaban, aunque fuera analfabeta, y toda esta ambigüedad en la vida de esta mujer, yo creo que estaría muy orgullosa de ver que tenía una hija especial, porque se daría cuenta muy pronto de eso. La ausencia del Eso padre... es un poco optimista. Yo no creo que los padres se den cuenta mucho del genio de sus hijos, por desgracia, para los genios. Pero sí creo que la figura determinante fue el abuelo. Sí. Porque en el abuelo encontramos dos cosas. Encontramos, por una parte, el padre ausente, la negación, diríamos, de virilidad, que es la ausencia del padre, se transforma en la virilidad agresiva del capitán, del segundo amante. Pero junto a esto hay la figura del abuelo. El abuelo, por una parte, es un hombre mayor, la sexualidad es apacible y al mismo tiempo no ocupa el lugar del padre, ocupa una jerarquía más alta, al mismo tiempo Sí, ya mucho más tiene libros y entonces encuentra la sexualidad, diríamos, la imagen de la virilidad se transforma, por una parte, a través de la neutralización de la edad. Es un abuelo y los viejos son asexuados, o menos fuertemente sexuados que los adultos en edad viril todavía. En segundo lugar, es un hombre que se dedica al espíritu. Y toda la vocación de Sor Juana se orienta hacia esto. Por una parte, imita a los hombres y por otra parte, trasciende la masculinidad a través del saber, a través de la cultura, a través de la poesía y a través de la filosofía y de las ciencias. Esto es lo que me parece determinante en Sor Juana y lo que explica quizá mucho de lo que ocurrió después. Ahora, también la ausencia del padre determina en gran medida que a Sor Juana la envíen a la Ciudad de México con los Mata, y este es un aspecto medular también de su formación. Sí. No sabemos por qué vino, también es muy difícil. Toda esta vida, la vida de Sor Juana está llena de Hay que enigmas. recordar que ella en la respuesta quería, y dice muy explícitamente que quería ir a la universidad a estudiar y que quería estudiar. Así es que si los únicos familiares que podían ofrecerle esa posibilidad, es muy lógico que en algún momento tomaran la decisión entre el padre y, el abuelo y la madre, sí, de enviar a esta niña a la Ciudad de México, la capital, para que desarrollara esas dotes que obviamente ya ellos tenían que haber detectado. Yo no sé si fue eso lo esencial o bien la idea de encontrarle acomodo. Había el problema de encontrarle un acomodo. Y evidentemente los Mata, hay que explicar quién eran los Mata. Sí. Había don Juan de Mata, que era un hombre rico, un hombre acaudalado, sí, que estaba casado con la hermana de la madre, con Isabel, con Isabel Ramírez, la madre de Sor Juana. Yo creo que los Mata la ayudaron, incluso llegaron a conseguir que entrara en la corte, que en aquel momento era... Es lo que yo creo, la mandaron ahí para colocarla. La instrucción está muy bien, que le pagan probablemente ese maestro de latín, del Exacto, cual ella habla, sí, en un soneto, no es un soneto célebre, pero también la colocan con la virreina, como dama de la virreina, de Leonor Carreto. Pero eso era un honor. Esto es una situación excepcional. Sí. Y entonces esta chica, muy jovencita, de pronto entra a la corte como dama de la virreina. Entonces tiene una suerte excepcional, evidentemente. Por lo que cuenta el padre Calleja, la virreina se enamoró, diríamos, de Sor Juana. Se encantó con las prendas de Sor Juana, con su inteligencia, con su agudeza, también con su cultura. Y me parece que probablemente Leonor Carreto, la mujer del marqués de Mancera, la virreina, debe haber tenido aficiones literarias, porque en un soneto que le dedica a Sor Juana, en uno de los sonetos que le dedica cuando muere Leonor, habla de que la inspiró, de que la guió, sí, la animó. De modo que debe haber habido un interés de todo este grupo por Sor Juana, ¿no? Sí, yo creo que hay un aspecto también que sería curioso mencionar aquí. Usted recuerda que durante esta época había una gran afición por todo lo que fuera único, por la novedad, ¿no? Y Sor Juana era
una persona única. Entonces, pues todo eso llamaba mucho la atención. Y para la corte era tener una niña así en la corte, que supiera tanto y probablemente cuando ya Juana fue a la corte ya era conocida, ya la gente hablaba mucho de ella y hablaba de esta niña que sabe tanto y en fin, que habla latín y que compone versos y todo eso. Y ese fue el motivo. Y que también era guapa, no lo olvidemos. Y claro, que Eso era muy hermosa además, así es que era como el avis rara de la corte, ¿no? Hay una comedia, la comedia de Sor Juana, Los empeños de una casa, en la cual en el primer acto aparece una muchacha con una situación semejante a la de ella. Y es en cierto modo un autorretrato de Sor Juana. Es una chica que vive sola, pero aquí ahí está la gran diferencia, es lo esencial. Es una chica muy guapa, inteligente, muy culta, que es la admiración de su época. Voy a leer el fragmento porque aunque ella habla de la heroína de la comedia, en realidad está hablando de ella misma y dice: inclinéme a los estudios desde mis primeros años con tan ardientes desvelos, con tan ansiosos cuidados, que reduje a tiempo breve fatigas de mucho espacio. Conmuté el tiempo industriosa a lo intenso del trabajo, de modo que en breve tiempo era el admirable blanco de todas las atenciones, de tal modo que llegaron a venerar como infuso lo que fue adquirido lauro. Y aquí viene el retrato de ella, todavía soltera, en la corte, o un poco antes de entrar en la corte. Era de mi patria toda el objeto venerado de aquellas adoraciones que forma el común aplauso. Y como lo que decía fuese bueno o fuese malo, ni el rostro lo deslucía, era coqueta, confiesa que era bonita, ni el rostro lo deslucía, ni lo desairaba el garbo, llegó la superstición popular a empeño tanto que ya adoraban deidad al ídolo que formaron. La pasión se puso ante ojos de tan engañosos grados que a mis moderadas prendas agrandaban los tamaños. Bueno, esta falsa modestia de Sor Juana siempre fue vanidosa, está claro. Vanidad, ¿no? No Sí. falsa modestia. Sí, sí, Vanidad realidad, y lucidez, ¿no? Sí, vanidad, era vanidosa, yo creo, y lúcida, porque también sabía burlarse de sí misma. De modo que esto es importante, pero lo interesante es que aquí está esta chica guapa, que es la admiración de la corte y de los cortesanos. Esto es lo esencial. Sin embargo, en la comedia, la chica se fuga y finalmente se casa. ¿Por qué? Porque tiene un padre y el padre la defiende. El padre está decidido incluso a perder la vida si no logra que se repare la honra de su hija. En cambio, Sor Juana no tiene padre y escoge el convento. De modo que sí es indicativo en este autorretrato de Sor Juana ver cómo el paralelismo entre la heroína de la comedia y ella se rompe. La heroína de la comedia termina casándose, como en todas las comedias de aquella época. En cambio, Sor Juana termina en el convento. Y este es el primer gran misterio. ¿Por qué esta chica, que de pronto es dama de la virreina, que parece que está rodeada del cariño y de la admiración, en primer lugar de la virreina y del virrey, pero al mismo tiempo de toda la corte y de toda la Ciudad de México, ¿por qué esta niña escoge el convento? Esto ha dado lugar a muchos libros y a muchas interpretaciones, ¿verdad? Sí, yo creo que fue el deseo por el saber de Sor Juana, es decir, el gran amor ¿Usted no cree en la idea de que hubo una decepción amorosa? No, yo no creo eso. ¿Usted no cree que hubo amores antes? Bueno, yo sí, ¿por qué no? Es decir, es lógico pensar que si era una chica joven y hermosa y estaba en ese ambiente de la corte, tuviera algunos amores. Pero eso no quiere decir que el amor humano que hubiera tenido hubiera sobrepasado el amor a la ciencia, a la sabiduría. Yo creo que precisamente ella se metió monja porque no le quedaba más remedio. Es decir, en aquel mundo de la Nueva España, una mujer que realmente se quisiera dedicar
al estudio, no podía sino entrar en el convento. No había ningún otro lugar que ella pudiera escoger. Es decir, usted... Incluso usted recuerda que ella en la respuesta dice que ella hubiera preferido quedarse fuera del mundo si hubiera podido seguir estudiando, pero eso era imposible porque ella sabía que Sí, bueno, le pero iban ella a lo buscar dice, un marido, pero ella no- iba a quizá- tener hijos y ella no quería ni marido ni hijos. Bueno, voy a ser un poco el abogado del diablo. Yo estoy de acuerdo con usted en lo esencial, es lo que también yo pienso Sí. lo mismo en mi libro, pero en fin, los que piensan que hubo un gran amor y que ese amor Y una gran y decepción. una gran decepción, hay que tomarlos en serio, hay que discutir con ellos y ver si tienen o no tienen razón. Por ejemplo, Alberto G. Salceda, que es el editor del último tomo de Sor Juana y que fue un colaborador excelente de Méndez Blancarte, dice que, citando a Menéndez Pelayo, que la experiencia del amor, en fin, que los sonetos y los poemas de amor de Sor Juana son imposibles sin una experiencia del amor. No sé si sea cierto, pero sí es evidente que en ella hay, por una parte, un conocimiento retórico, diríamos, del amor. Y esto se obtenía a través de la lectura de la literatura erótica de la época. Pero también hay ciertos acentos Es que cierto, indican sí. una pasión. Y sobre todo llama la atención que en su principal obra autobiográfica, en la respuesta, no menciona nada de su vida en la corte virreinal, ¿no? Salta eso. Es decir, puede ser que ahí esté ocultando. Bueno, saltan algo, varias ¿no? cosas. No habla para una sola palabra. Nunca habló de su padre, jamás. Solamente para decir que era vasca, que era de Por estirpe parte del vasca, padre, pero sí. no habla para nada de su padre. Dice que era hija legítima y sabemos que era hija natural. Tan es así que incluso hay un epigrama de ella contra la gente que se reía de Sí, ella por sí. esta cosa. Y así que sí, es curioso este silencio. Hay muchos silencios. Bueno, la respuesta está llena de silencios porque es un libro, la respuesta es un texto polémico. No es una confesión en sentido moderno. En esto yo creo que los críticos se han equivocado un poco. La respuesta es un texto polémico. Vamos a llegar después Claro, a eso. Sí, Pero en fin, También es una autobiografía. sí, pero una Entonces- autobiografía interesada. Sí, No claro, puede contar claro, todo. Sí. Y en la autobiografía se cuenta precisamente lo que uno quiere y se salta lo que uno no estime importante o para el propósito que se busca. No. O peligroso o desagradable. Exactamente. Bueno, ella no podía hablar siendo monja, que había tenido amores en la corte, ¿no? Bueno. Que había entrado al convento por decepción, eso no lo podía decir, evidentemente. Ahora, yo sí creo que es posible que haya habido amoríos. Estoy seguro, mejor dicho, que hubo amoríos. También estoy seguro Amoríos, sí. que lo esencial en ella fue la vocación intelectual. No la religiosa. Al mismo tiempo, por una razón, podía casarse o no podía casarse. También esto es muy importante. Ella participó en lo que se llamaba los galanteos de palacio, y esto es fundamental. Ella no se podía casar, sino mal, diríamos. Hubo varios factores. En primer lugar, lo que se llama los galanteos de palacio, que en aquella época, y esto pasaba en la corte de Madrid, pero también en la de México, había unas muchachas que vivían, las damas de la virreina, por ejemplo, que vivían en el palacio mismo, como Sor Juana vivía. Y estas chicas asistían a todas las fiestas y ceremonias. Los cortesanos, la mayor parte eran casados. Es que había una suerte de amoríos, dice el duque de Maura en su estudio sobre Carlos II, había amoríos, lo que llamamos ahora flirts, entre las damas de honor, a veces con resultados bastante terribles, sabemos eso, ¿no? Y los cortesanos, pero la mayor parte de los cortesanos eran casados. La mayor parte de muchas de las amantes de Felipe IV no solamente venían del teatro, sino también de las damas del palacio. Sí. Así que había esta libertad de costumbres, diríamos, pero eso no era el matrimonio, eso era la aventura, era el amorío, el amor, pero no era el matrimonio. Pero Para no creo- casarse era necesario una dote, primero. En segundo lugar, un hombre y un padre. Las dos hermanas mayores de Sor Juana, hijas de Asbaje, se casaron mal. Una no se casó, de plano. Tuvo amantes e hijos, pero no se casó. Y la otra se casó y a los 2 años el marido la abandonó, mal casada. En cambio, las 2 hijas del capitán Ruiz Lozano, que ese sí existía y defendía a sus hijas, se casaron bien y formaron familias. Así es que realmente para Sor Juana el matrimonio no era una solución ideal. Hubiera sido el matrimonio mediocre en el mejor de los casos, o bien la vida aventurera de sus hermanas.
Así que el matrimonio no era solución para ella. Desde luego, ese ejemplo la debe ¿Verdad? haber... Y yo creo que esto fue fundamental, que no haya habido solución para ella. Entonces, yo sí creo que lo esencial, como usted dice muy bien, es lo positivo, la vocación por las letras. Lo negativo, el miedo a caer en algo terrible como sus hermanas. Sí. ¿No cree usted? Sí, no, yo sí lo creo. Es decir, que ella decididamente no quería entrar en las obligaciones de ama de casa y tener hijos y cuidar un marido, que es... ¿Verdad? Ahora, yo pienso que en la posibilidad de que los marqueses de Mancera hubieran podido encontrarle un marido. No, Es decir... no pagaron la dote. Fíjese que... Sí, pero eso, ¿por qué? Yo me he preguntado que por qué no la pagarían. La dote Es decir, para ser religiosa, la dote para profesar no la pagaron. sí, pero quizás sería porque otra persona se adelantó a hacerlo o porque sería mal visto que teniéndola de dama en el palacio, ellos se la pagaran. Pero mucho más mal visto hubiera sido pagar la dote. No creo, ¿no? Pero independientemente de la dote, ella dice explícitamente que tenía una total negación al Bueno, ahí matrimonio. está. Exacto, esa es la otra eso. cuestión. Yo Bueno. creo que está clarísimo eso. Y además que ella en muchísimas de sus poesías se pone como ser asexual, que el sexo no le interesa. Ella en una de sus poesías dice que ella no es mujer para que nadie lo compruebe y que el amor, sin embargo, no tiene sexo y que por eso es que ella puede... Sí, bueno, eso es platonismo, ¿no? Sí. Sí. Pero es decir, ella se inserta en esa tradición porque Sí. estaba Bueno, es la que inclinada naturalmente hacia eso. ¿No Bueno, cree usted hay eso? la negación al matrimonio. Hay muchas mujeres modernas que están negadas al matrimonio y que prefieren tener carreras libres. En la época de Sor Juana no había esa posibilidad. Exactamente. Después, ella quería ser letrada. Ella lo dice aquí. Entréme religiosa porque, aunque conocía que tenía el Estado cosas, muchas repugnantes a mi genio, esto es muy importante porque esto fue la catástrofe final. Evidentemente, la vida conventual no es la vida ideal para un escritor o para un intelectual. Hay demasiada comunidad y el escritor necesita soledad. Con todo, para la total negación que tenía el matrimonio, era lo menos desproporcionado y lo más decente que podía elegir. Bueno, esto es lo esencial. Una Exacto, muchacha sí. que quiere salvarse, es católica, reprueba quizá en lo íntimo, no sabemos, la conducta de sus hermanas y de su madre o no, no lo sabemos, pero de todos modos no le parece lo más brillante. Además tiene vocación por las letras, no se puede casar. Si se casa, el marido la va a tiranizar, pero además si se casa mal va a ser peor, y ella Sí, no tenía claro. la posibilidad de casarse bien. Entonces lo mejor que hizo, lo mejor que podía hacer era escoger el convento. Yo incluso diría que el palacio fue el escalón para el llegar al convento. Sí, yo también lo La creo. madre y el abuelo la mandan del pueblo de Nepantla o de Panoyán, la mandan a la Ciudad de México, con los mata. Los mata, ricos, la colocan con los virreyes. Y los virreyes le abren las puertas del convento. Del convento. Y claro, ahí estuvo una participación fundamental, un jesuita, del cual vamos a hablar al final de esta conversación, yo creo, el padre Antonio Núñez de Miranda, que fue el que la impulsó. Era un pescador de almas, Ya. género que a mí cada vez me da más miedo. Después, cuando entra al convento, Sor Juana, es muy curioso porque pues, primero entró al convento de las Carmelitas, duró muy poco, a mí me parece porque la orden era muy rigurosa, pero puede ser por otras razones, y después entró aquí, a San Jerónimo, y aquí vivía un poco en el otro patio, no en este, sino en el otro, parece que vivía, la leyenda lo dice y no debe ser imposible, en uno de los extremos, en una celda. Y es interesante ver cómo eran los conventos en aquella época, en una celda que tenía 2 pisos, porque hay un acta de compra y venta, las celdas se vendían y se compraban, y dicen que Sor Juana compró los altos y los bajos, de modo que realmente aquellas celdas, a veces, casi siempre eran pequeños departamentos y casitas, porque vivían las monjas, ellas, una o 2 criadas, a veces una esclava. Por ejemplo, Sor Juana vino con una esclava a este convento. Sí, que se la regaló su madre. Se la regaló la madre, exactamente. Y luego ella la vendió la esclava, cuando la esclava hermana. tuvo un hijo, a la hermana, hermana, sí. exactamente. Así que la vida en los conventos era más o menos, no era lo que pensamos, sobre todo en un convento como el convento de San Jerónimo, un convento de criollas,
que había cierta laxitud en la regla. Ella misma dice que se cantaba en las celas vecinas, que se hablaba, etc. Sí, que la molestaban bastante. Sí, había mucho bullicio en el convento. Eran no sé cuántas monjas, creo que 50, y cada una de ellas tenía 2 o 3 criadas, y además protegidas, y las niñas que estaban a su cuidado, etc. Sor Juana muy pronto tuvo con ella a su sobrina, a la hija natural de su hermana mayor. Es muy patético, se llamaba Isabel María de San José. Es muy patético cómo esta chica cuenta cómo entra al convento gracias a Sor Juana. Ahora, iba usted a hablar de las relaciones entre el convento, el palacio virreinal. Sí, bueno, y el había una relación arzobispado. especial. Yo creo que había una relación especial entre el convento y el palacio. Esto es evidente, si no nos explica la inmensa libertad de Sor Juana, porque de todos modos es la única monja que nos ha dejado. Tampoco en España hay monjas como ella, no hay ninguna gran monja literata. Hay sí unas poetisas en Sevilla y en otros lados. Por eso a mí me parece que lo que dije antes de la cierta libertad de la mujer en América es muy evidente, porque en España nunca se dio una mujer como Sor Juana. Es decir, María Sayas escribió cosas que se podrían llamar hoy feministas, pero nunca tuvo el auge de Sor Juana, y me parece que la mujer estaba mucho más amarrada a la casa, a la familia. ¿No sería también porque ella conquistó esa libertad? Ah, bueno, es a lo claro, que me refiero cuando hablo de la relación especial. Ella tuvo la inteligencia de tener una relación especial con el palacio. Pero la relación de Sor Juana con el palacio virreinal se daba sobre todo a través de la virreina, ¿no? Bueno, era una relación compleja, ambigua. Por una parte, el convento tenía interés en tener buenas relaciones con el palacio, sobre todo en aquella época había equilibrio de poderes como siempre, ¿no? Y el convento dependía del arzobispo, pero había que tener un protector más fuerte y era el virrey. Pero claro, en el caso de Sor Juana, la relación directa fue sobre todo con las virreinas. Sí. Primero con Leonor Carreto y sobre todo con la segunda. Cuando vino el Marqués de la Laguna como virrey y su mujer, que era una familia muy ilustre, él era un Medinaceli, y ella era María Luisa Manrique de Lara, familia muy ilustre en España, condesa de Paredes, ¿verdad? Relacionada con Gonzaga. Princesa de Mantua, y con San Luis Gonzaga. Con San Luis Gonzaga. ¿Y a usted cómo ve esta relación entre estas dos mujeres? Bueno, se ha hablado mucho sobre esa relación, desde luego, como usted sabe, y yo creo que en esta relación se podría decir que hay mucho de retoricismo, pero yo creo que eso solo no lo explica. Yo no sé si usted recuerda que Méndez Plancarte menciona en una de sus notas un artículo que había publicado Enrique José Varona, unas cartas que se habían cruzado Pedro Enríquez Ureña y Varona, porque Varona, un poco escandalizado, le había escrito a Enríquez Ureña preguntándole qué pasaba ahí, que a ver si él le podía explicar si era cuestión de las costumbres de México en aquella época o había una cuestión de tipo textual que no se había copiado bien. Entonces, un año y pico más tarde, Enríquez Ureña le contesta y le dice que eso no era nada extraño en la época, que era muy natural que se estableciera ese tipo de relación entre el mecenas y la persona a quien protegía, y que esta era la relación que había entre María Luisa y Sor Juana. Claro, esta es la misma relación que hubo con cada una de las marquesas. Sí, es un poco distinto, ahora, ¿verdad? Sí, yo creo que en el caso de María Luisa, Sor Juana se extremó, y hay algunas poesías que realmente parecen poesías de amor, son poesías amorosas. Por otra parte, usted recordará el Cántico Espiritual de San Juan de la Cruz, que, bueno, yo tengo la experiencia... Más que María Luisa Manrique de Lara, bueno, no era Jesús. Exactamente, sí, pero este tipo de modo de tratar estas cuestiones era bastante común en la época. Cuando uno lee por primera vez el Cántico Espiritual, uno se queda un poco sobrecogido y dice, pero este hombre está utilizando aquí lenguaje amoroso
para dirigirse a Dios y le parece a uno un poco obsceno, ¿no? Sí. Y también hay lo contrario, es decir, toda la poesía de Garcilaso que se ha vertido a lo divino y viceversa. Así que esa tradición Sí. existía. Bueno, digamos que pero es una tradición muy antigua. En la poesía religiosa del Oriente, también en la de Occidente, hay una continua confusión entre el lenguaje místico religioso y el lenguaje erótico profano, y a la inversa. Exacto. Es decir, de pronto los poetas amorosos hablan de sus amores como si fuesen en relación con una divinidad. Siempre se ha hablado de la amada como de una divinidad o como de un ser sobrenatural, y a la inversa. Yo creo que es mucho más complejo. Yo creo que fundamentalmente Enrique Sureña estaba en lo cierto, aunque no fue bastante explícito ni estudió el asunto. Yo en mi libro he tratado de dar una explicación completa, no sé si lo haya logrado, pero tomando en cuenta diversos aspectos. En primer lugar, la tradición del amor cortés. Sí. El amor cortés se da en la Edad Media, es el momento en que Occidente descubre, diríamos, o reinventa la pasión amorosa. Y los términos del amor cortés son los términos del vasallaje. El enamorado se presenta un poco como el vasallo y la amada como el señor. De modo que hay una relación de vasallaje y una relación erótica. Esto es muy curioso, ¿no? Así es que hay el lenguaje, digamos, cortesano aplicado al amor. Sí. Y esto se da desde el siglo XI, desde el siglo XII hasta el siglo XVIII, hasta el siglo XVII. Sí. Sor Juana recoge esa tradición. Exacto. Usted se acuerda de que casi siempre las personas de quienes los trovadores se enamoraban eran mujeres casadas ya. Sí. Y era como un modo de establecer la imposibilidad de ese amor y sí. que no hubiera ningún aspecto de tipo sexual. Claro. Yo creo que hay mucho de eso en Sor Juana, pero también al mismo hay tiempo... otra exacto. el inverso. Digamos, bueno, cuando hay el uso en la poesía erótica del lenguaje, diríamos, del vasallaje feudal. Yo te obedezco a ti. Por ejemplo, Guillermo de Aquitania le habla de la obediencia del enamorado ante su dama. En este caso, Guillermo de Aquitania era un gran señor, no era un trovador común y corriente. De modo que ahí también, entre los grandes señores, hay esto. Pero este lenguaje de superior a inferior para hablar del amor, que ha llegado hasta nuestra época, por ejemplo, todavía se mezcla con el lenguaje jurídico de la propiedad. Todo se decía en aquella época, y todavía se dice, eres mi dueño, eres mi tesoro, bueno, sí. Estamos usando el lenguaje de la propiedad, el lenguaje de las relaciones patrimoniales para hablar del amor. Pero al mismo tiempo, y esto es lo interesante, en el lenguaje de los cortesanos se emplea el lenguaje erótico. El príncipe, el rey, el señor, ama a sus súbditos. Y sus súbditos adoran, aman al señor, usan. Así es que en el lenguaje cortesano se emplea, por una parte, el lenguaje erótico y por otra parte, el lenguaje religioso. Todo esto explica que Sor Juana, al dirigirse a las virreinas, se hable casi como una enamorada hablándole a su amor. Pero en el caso de María Luisa Manrique de Lara, era una mujer que parece muy hermosa y muy inteligente, fue la gran amiga de Sor Juana, la protectora de Sor Juana, la mecenas de Sor Juana, publicó sus libros, debe haber sido una mujer muy hermosa. Ahí hay otra cosa, como usted lo ha dicho. Ahí hay más. Yo no digo que sea una pasión homosexual, sino más bien diría es una sublimación erótica. En el caso de Sor Juana hay un excedente, como diría un freudiano, libidinal, un excedente erótico sin empleo. Y entonces esto se sublima ante una amistad. Hay en la poesía amorosa de Sor Juana siempre hay dos figuras. Hay el fantasma, es una monja después de todo. Hay el fantasma, el amor, el amante, el enamorado. Es siempre un fantasma, una figura de la mente, o bien es una amiga. Sobre todo María Luisa Manrique de Lara. Y entonces ahí se junta lo cortesano, el interés, la amistad, el reconocimiento, la gratitud y también diríamos... Y el gran cariño también. Una sublimación erótica, ¿no le parece a usted? Yo creo que sí, ¿No? sí. Así es que no es tan escandaloso. Sí, no, yo no creo que es tan escandaloso y yo no creo que en realidad Sor Juana nunca tuvo conciencia de que hubiera ahí nada. Bueno, sí tenía conciencia, muy clara, porque dice, mire usted, le habla a María Luisa y le dice, ser mujer... Bueno, sí, y en estar ese ausente sentido, sí. No es de amarte impedimento, pues sabes tú que las almas distancia ignoran
y sexo. Y aquí interviene... Hay un platonismo. Ahí interviene otra cosa muy importante, la tradición del amor platónico. El padre Méndez Blancarte siempre se irritaba un poco cuando se hablaba del platonismo de Sor Juana, sobre todo el platonismo filosófico, pero sí es evidente que ella hereda toda la tradición de la poesía cortesana, del amor cortés, toda la tradición del amor platónico y la tradición de Petrarca. Y ahí, evidentemente, Marcelo Ficino dice que el amor no tiene sexo. El gran teórico, diríamos, del amor platónico en la Italia de finales del siglo XV, y que es el origen, diríamos, de estas concepciones del amor platónico, dice: el amor no tiene sexo, es un amor entre almas. Desde luego, los contemporáneos de Sor Juana sí se escandalizaron un poco. La prueba es que el editor del primer tomo tuvo que decir, bueno, aquí explica, dice Sor Juana, voy a ver si lo puede encuentro haber sido aquí. También porque cuando leyó esos poemas, él dijo, bueno, ¿esto qué es? Esto hay que explicarlo de alguna manera. Bueno, ¿no? pero eso quiere decir que se habían... que algo se comentaba. Sí, que se comentaba. Y mire usted, voy a leer el pedazo porque es muy interesante. No se sabe quién hizo esto. Es la edición de La Inundación Castálida, la primera edición de Sor Juana, y dice... ¿Ya lo encontró? No lo he encontrado. Mientras lo encuentra, bueno, quizá también conviene destacar que hubiera sido más escandaloso que esos poemas amorosos de Sor Juana hubieran sido dirigidos al virrey en lugar de la virreina. ¿no? Eso hubiera sido muchísimo peor, inconcebible. Claro, ¿sí? Eso hubiera sido mucho más escandaloso. Exactamente. Había cierto modo de no escandalizar cuando ella se lo dirigía, sí, porque eso era impensable. Porque además ese tipo de expresiones estaban dentro de la retórica de la época, no eran inusitadas, puesto que era la manera en que el vasallo o el cortesano se dirigía al señor. Eso era lo normal. Amarlo pues era normal. Por agradecimiento. Pero, de todos modos, como Sor Juana exagera, bueno, el fíjese editor... que en el Life of Shakespeare de Sidney Lee, ahí él da algunos ejemplos que son realmente tremendos. E incluso dentro de la literatura española, el año pasado estaba yo buscando algunos datos para un artículo que estaba escribiendo y me di con una epístola de Gutiérrez de Cetina a Mendoza, Hurtado de Mendoza, donde realmente las expresiones de amor son muy, muy elevadas. Y sin embargo, eso no se ha comentado nunca. Yo creo que lo tengo por aquí copiado en algún sitio, pero porque es muy... bueno, no sé ahora si no, lo voy a encontrar, léalo. Pero es que... no sé si lo encuentro, pero bueno, mientras tanto, sí, podemos decir que el editor del primer volumen, La Inundación Castálida, siente la necesidad de poner una advertencia. Y esta advertencia, en realidad, explica el sentido de estos poemas. Dice, o el agradecimiento de favorecida y celebrada. Sor Juana había sido favorecida y celebrada por la marquesa. O el conocimiento que tenía de las relevantes prendas que a la señora virreina dio el cielo, segunda razón. Y la tercera, o aquel secreto influjo de los humores o los astros que llaman simpatía. Es decir, en aquella época se pensaba que los astros y los humores regían a las pasiones. Sor Juana creía en eso, creía en la astrología. Todo esto explica, dice, causó en la poetisa un amor a su excelencia con ardor tan puro como en el contexto de todo el libro irá viendo el lector. Ahora, este libro fue publicado con dinero de la condesa de Paredes, de modo que ella estaba muy contenta en que este libro fuera un poco un canto a la gloria, en primer lugar, de ella y de su marido, pero sobre todo de ella. De ella también. Sí, aquí ya yo encontré, dice Gutiérrez de Cetina. Yo observo bueno, esto es claro, son solamente 3 versos, ¿no? Yo observo en el amaros el decoro, y como enamorado os amo tanto que casi como a un ídolo os adoro. Y esto es de un hombre a otro. Ahí está todo el lenguaje de la época. La transposición del amor feudal, del lenguaje feudal, del vasallaje del señor al amor. Y al mismo tiempo la transposición del lenguaje religioso a la amistad. Hay que pensar también que la amistad
fue un poco el ideal erótico durante mucho tiempo. Hay una transposición, Sí, diríamos. claro, del mundo clásico. Exactamente. Es una tradición que recogió el Renacimiento. Pero, evidentemente, en el caso de Sor Juana, estos acentos hayan Son sido un poco originados por lo que haya sido, produjeron una poesía extraordinaria, ¿no? Yo creo. Por ejemplo, hay 3 o 4 poemas de los dirigidos a la Condesa de Paredes que me parece que son de lo más hermoso que produjo la pluma de Sor Juana. Lo estoy buscando ahora. Los 2 poemas son muy curiosos, los poemas a los retratos. Ah, sí, hay un poema, sí. ¿Se acuerda usted?, en que ella... Copia divina en quien veo. Ese Sí, es uno. Y el eso. otro es Hay a tus poemas en que manos me se traslada. intercambian retratos, las 2, y hay una serie de poemas realmente muy, muy hermosos, ¿no? Voy a buscarlo aquí. Aquí está uno. A ver. Léalo, por favor, usted lee mejor que yo. Pero es muy largo, ¿eh? No, mire, entonces voy a leer el pedazo, Sí, porque yo cito en mi libro nada más bueno, un sí. fragmento. Este es un poema dirigido a un retrato de la Condesa de Paredes, de María Luisa. Y se queja de que es un retrato en el cual la figura no habla, ni está viva y está muerta al mismo tiempo. Y dice: toco por ver si escondido lo viviente en ti parece. Posible es que de él carece quien roba todo el sentido. Posible es que no has sentido esta mano que te toca, ya que atiendas te provoca a mis rendidos despojos. Que no hay luz en esos ojos, que no hay voz en esa boca. Bueno, es gran poesía y al mismo tiempo es una poesía muy, muy contenida y muy apasionada. Y después hay otro poema, también una forma parecida, en el cual Sor Juana le envía un retrato de ella a la condesa. Y dice: a tus manos me traslada la que mi original es, que aunque copiada la ves, no la verás retratada. Y aquí mi padre Méndez Plancarte dice que retratada también quiere decir retractada, es decir, no la verás arrepentida. En mí toda transformada te da de su amor la palma, y no te admire la calma y el silencio que hay en mí, pues mi original, por ti, pienso que está más sin alma. Así que sí hay este amor de las almas, diríamos, ¿no? En la gran tradición platónica. En esas décimas también son interesantísimas porque hay una serie de complicaciones con los pronombres personales que se usan, Sí. porque es el original, la copia, el retrato y la persona de la poetisa misma. Claro. Y a veces pues ella usa yo, tú, él, Sí. y es muy sugestivo. Sí. Bueno, todo esto, hubo esta amistad entre estas 2 mujeres, hubo también la protección decidida. En esa época Sor Juana escribe, es la gran época de Sor Juana, escribe sus mejores poemas, escribe primero Sueño, el gran poema metafísico, diríamos, de la poesía de nuestra lengua, escribe el Divino Narciso, el auto sacramental, a petición de la Condesa de Paredes, escribe muchas cosas, y de pronto el duque de Medinaceli, que era el primer ministro del rey, cae, y su hermano, el marqués de la Laguna, tiene que regresar a México. Sor Juana conserva el poder, sigue teniendo libertad, etcétera, hasta... Regresa a España. Regresa a España, la condesa, se publica el primer tomo, se convierte en una figura universal, Sor Juana, todo el mundo universal dentro del pequeño mundo del imperio, del gran mundo del imperio. Se habla de ella en Perú, se habla de ella en Filipinas, en Madrid, en Sevilla, etcétera. Es que se hacen 9 ediciones. 9 del primer ediciones, tomo. sí. Y de pronto, en 1690, viene el gran problema de la carta atenagórica. Sí, exacto. Yo creo que aquí podemos concluir la primera parte de nuestra conversación. En la segunda parte podremos empezar a hablar sobre el conflicto de la famosa carta atenagórica. Por ahora, muchas gracias, doctora Sabat Rivers. Gracias, maestro. A usted, muchas gracias por su atención. Muy buenas noches.